Va a tener nodos y ramas. Cada nodo es un punto de decisión y cada rama va a ser el final de la decisión. Es lo que tenemos que ver, ¿cierto? ¿Cómo armamos el árbol? El árbol recuerda que se arma de manera invertida. Se parte. Este es bueno que tengan presente que el árbol parte de una característica. Nosotros tenemos una muestra cualquiera que tengamos como un XL cualquiera, tiene un conjunto de características, ¿no es cierto? X1, la muestra de décima, y así vamos a ver hasta N características, ¿no? ¿Sí? De la muestra de décima. ¿Qué va a hacer el árbol de decisión? Va a partir de una de estas características. Y para eso tiene que calcular dos cosas, hemos visto, ¿no? Primero, tenemos que calcular la entropía de cada una de estas características con la variable objetivo, o sea, con la etiqueta, ¿no? Esto recuerden que se corresponde con una etiqueta YDL, ¿no? Entonces yo voy a calcular para cada una de las características la entropía, ¿no es cierto? Una vez que he calculado la entropía, el siguiente caso es, para cada clase que tengo obviamente en la etiqueta, el siguiente caso es calcular la ganancia de información. Y aquel que tiene mayor ganancia de información es el punto de partida. Y a partir de ahí empiezo a bajar armando el árbol de manera inversa, generando nodos y ramas, es lo que estoy haciendo, ¿ya? Ese es el principio de trabajo de un árbol de decisión. O sea, primero calculamos la entropía de la variable objetivo o la clase. En el ejemplo que hemos estado haciendo, hemos calculado la entropía, que nos ha salido 0.9710, 0.9710, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, hemos calculado la entropía aquí para la etiqueta, ¿no es cierto? Una vez que calculamos la entropía, el conjunto de datos lo vamos a dividir en diferentes atributos y eso me va a generar subtablas. Y cada tabla va a ir reduciéndose, ¿no? Y esas tablas van a depender también de la etiqueta, obviamente, porque recuerden que la ganancia de información depende de la entropía, ¿no? Entonces, al depender de la entropía, voy calculando también qué se llama en función a ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos varias características, ¿no? Si no me equivoco, eran 4, vamos a ver cuántas serán. Y en nuestra base de datos, estas son las características, ¿no? Color, tamaño, acción y edad, ¿no? Y acá si está inflado o no. Estas 4 características, yo voy a buscar de estas 4 características cuál tiene la mayor información o ganancia de información. Y ese va a ser mi punto de inicio. Y a partir de ahí empiezo a bajar, ¿ya? Entonces, en este ejemplo, hemos calculado para todos los casos y teníamos, primero calculamos entonces la ganancia de información para la primera característica, de ahí empezamos a hacer subtablas, ¿no? Y bajamos hasta llegar al punto final donde ya no existen nodos, sino solamente ramas, ¿no? Vamos a seguir dividiendo. En cada paso, por ejemplo, si parto de aquí, me va a salir una rama y estos siguen siendo las características. De los que me quedan, agarro el que tiene mayor, que es ganancia de información, ese va a ser mi nodo y empieza a bajar, ¿no? Los que me quedan, agarro el que tiene mayor ganancia de información y así hasta llegar al último que ya no tiene nada. Ese es el árbol, ¿ya? Una vez que se ha hecho eso, o sea, se ha armado el árbol, o por ejemplo en este caso, se hace una regla de decisión. O sea, ¿cómo voy a decidir? Dice, la regla de decisión van a ser un conjunto de pasos o alternativas, ¿no es cierto?, que busca asignar a cada uno de los nodos una decisión, una regla, ¿no? Una etiqueta. Entonces las reglas suelen tomar de una forma de expresión sí, entonces, ¿no? Eso va a ser siempre, vamos a tener, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser? Sí, si se cumple la condición, entonces el resultado que va a tener, ¿no? Si se cumple la condición, ¿qué hago? Etiqueto cuando ya tengo una rama o sigo dividiendo, ¿no? Es lo que va a pasar, ¿ya? Normalmente para cualquier conjunto de datos, una regla individual en sí misma no es un modelo, ¿no? ¿Sí? Porque acá no estoy aprendiendo parámetros, eso estamos a ver que es característico en los árboles, no aprendemos parámetros, sino aprendemos una regla de decisión. Y esa regla de decisión va a depender de dos valores, ¿no? De la ganancia de información y de la entropía, ¿ya? Entonces, como ya estamos viendo acá que no es una decisión, por lo tanto, los métodos de aprendizaje automático basados en reglas
generalmente van a identificar un conjunto de reglas que va a depender de los nodos y las ramas, o las hojas finales que vamos a ver. Parto de la raíz y empiezo a bajar hasta abajo, ¿no? Como por ejemplo aquí, ¿no? Entonces vamos aquí, ¿no? La primera acción que tengo, ¿no? Mi primera regla, 1. Si ax es igual a 3 y ax es igual a 2, o sea, tengo dos condiciones, ¿no? Si se cumple esta igualdad y esta igualdad, entonces, ¿qué hago, no? Me voy aquí, me voy a este lado, ¿ya? Dependiendo de la ganancia de información. Voy acá, si esto se cumple con esto y con esto, o me voy aquí o me voy a este lado, ¿ya? Dependiendo de la ganancia de información. Es lo que va a ser, ahí se conoce como la regla de decisión de un árbol, ¿no? Entonces, si tengo esa regla de decisión, yo puedo generar una regla de clasificación. Entonces, la regla de clasificación lo que hace es asignar una clase a una categoría. Yo voy a asignar, una muestra a una categoría. Es lo que vamos a hacer. Acá es fácil leer ese conjunto de reglas de clasificación directamente del árbol de decisión. En general, voy a bajar eso, ¿no? Como estoy acá, si se cumple esto o esta condición, por ejemplo, si es que es ya una rama, le asigno una categoría o una clase, ¿no? Si no, sigo bajando hasta que haya terminado de recorrer todo el árbol y en algún momento esta muestra que yo he pasado por todas estas reglas me va a decir a qué clase corresponde. Es lo que tengo que hacer nada más para por ejemplo, hay ejemplos, si A y B cumplen esa condición, entonces es la clase X, ¿no? Si C y D cumplen, es la clase X, y así voy asignando a cada una de las reglas de clasificación. Entonces tenemos reglas de decisión para decidir a qué rama me voy, regla de clasificación para etiquetar los nodos, las ramas, y voy a tener regla de asociación. Yo puedo asociar, que se llama diferentes reglas de clasificación, excepto cuando ya tengo el final, cuando yo voy a predecir, ¿no? El atributo final. Entonces, como ya no hay con quién asociar, entonces ya le asigno una clase al nodo final que vamos a tener, ¿no? Quizás con una figura se va a entender mejor. Vamos a generar este ejemplo que hemos estado viendo. Bien. En el aula virtual, ustedes tienen la base de datos que he subido, que se llama de acá, ¿cuál era? Wallon, ¿no? Sí, Wallon. Y vamos a trabajar con ese. Entonces, para hacerlo rápido, no necesito sincronizarnos, porque es una base de datos bien pequeñita. Lo voy a cargar aquí. Lo vamos a cargar. Listo. Voy a llamar al pandas, que es el con quien trabajamos, para data frame. Dentro del SQLearn hay model selection, y está model selection tree para hacer árboles, en este caso de clasificación, decision tree classifier, que va a ser para la clasificación. Luego también para dibujar el árbol, puedo llamar del SQLearn import tree, porque me va a permitir hacer el árbol, y métricas, ¿no? Que luego vamos a ver qué métricas son por ahora. Voy a llamar accuracy y confusion metrics. Más adelante vamos a revisar estas métricas, ¿ya? Entonces llamamos y calculamos, pues cargamos la base de datos y visualizamos la base de datos. Entonces esta base de datos está con texto, cadena de texto, o sea, objetos, ¿no? Todos son objetos. Entonces, trabajar con objetos no se va a poder. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es codificarlos, ¿ya? Vamos a convertir a categórico cada uno de los valores que se tienen. Donde solamente hay dos posibilidades, ponemos 0, 1, ¿no? Donde hay tres posibilidades, va a depender cómo queremos codificar. Podemos poner 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, o también podemos poner todo en binario. 0, 0, 0, 1, 1, 0, ¿no? Sería si hay tres categorías. Entonces, hay una que se llama una función en el pandas que ya te asigna en función
a cuántas categorías es, te va a asignar esa codificación. Se llama factorice, ¿no? Este de ahí. Con eso yo puedo decirle, para cada muestra, que se llama, que me categorice y me diga cómo va a ser. Si son 2, voy a poner 1, 0. Si son 3, 1, 2, 3. O 0, 0, 1, dependiendo de las funciones que hay. Entonces vamos a llamar eso para que lo convierta directamente en categóricas, ¿no? De modo que me pueda representar. Listo, aquí está. 0, 1, 0, 1 son todos. Ya los han colocado en valores que puedo trabajar. ¿Listo? Ahora, lo que voy a hacer es separar quiénes son entrada y quiénes son salida, ¿no? En este caso, inflate es salida y todos los demás son entrada. Entonces separo, ¿no? X de la base del data frame, el val. Voy a eliminar lo que es inflate porque es la carga de la salida y los demás se quedan como X. Y desde el data frame saco inflate que va a ser la etiqueta. A eso lo particionamos. 30 es split con 30% para el entrenamiento, para el test. Listo. Y en el skiller el trabajo siempre es el mismo. Primero generas la instancia, luego haces el feed y luego haces el predict. Si es que hay que hacer transformaciones, antes de generar la instancia se hace la transformación. En este caso no hay ninguna transformación que hacer. Entonces le digo que voy a generar este modelo que le voy a llamar Decision Tree, o D-Tree, igual Decision Tree Classifier. Este modelo tiene varios parámetros. Por ahora no le voy a meter ni un parámetro. Voy a asumir que los parámetros por defecto, ¿ya? Para no complicarnos, y después revisamos qué parámetros son los importantes. Hago fit con los datos de entrenamiento, etiquetas y datos, y luego hago un predict. Y luego voy a hacer las dos métricas que hemos dicho, ¿no? Accuracy y la matriz de confusión. El accuracy va a contar aquellos que lo hacen bien, ¿no? Aquellos que lo predice bien. Y los va a dividir entre el número de total para darles un porcentaje. Acá está. 0.86 de accuracy y acá me está diciendo esta matriz de confusión, ¿no? Que solamente se está equivocando 1 y 2, ¿no? Acá 10 también, si hay unos. Es que 1, 0 es por el sí. Hay 10 aquí que se equivoca entre ellos mismos, se confunde entre ellos mismos 10, 1 contra una clase y 2 contra otra clase. Eso me está diciendo la matriz. Luego vamos a ver cómo se analiza matrices de confusión, ¿ya? Ese es entonces el árbol de decisión. Si se dan cuenta, no hemos aprendido ni un PS, modelo, nada, ¿no? Si yo veo acá qué es lo que tiene Decision D-Tree, que es donde está el modelo, vamos a ver, ¿no? D-Tree es lo que tiene el modelo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene este modelo? Mire, si se dan cuenta, no tiene casi nada. Lo que sí tiene es feature imports, tiene, o sea, importancia de cada característica. ¿Qué quiere decir importancia de cada característica? Como trabaja con características, entonces aquí está, ¿no? El cálculo. Profe, y había una que decía obtener parámetros. ¿Dónde? Ahí. Ese sea el modelo, ¿no? Get parámetros. O sea, la profundidad del árbol. Sí. Get parámetros acá. Ya. O sea, los parámetros por defecto con los que he entrenado. Eso te voy a decir acá. Estos son los parámetros por defecto con los que he entrenado. Pero no vi. Estos son, ¿no? Parámetros por defecto. ¿Qué parámetros por defecto son? Ya, o sea, estos son hiperparámetros, o sea, no son parámetros. ¿Qué hiperparámetros por defecto tienen? Alfa, regularización, importancia a los pesos, no hay ningún peso, criterio con la que se ha elegido, o sea, en este caso es Gini, recuerden que había varios criterios CR4, o sea, varios modelos de árbol. Profundidad máxima, no se ha puesto ninguna profundidad máxima, porque como son pocas muestras y pocas características, entonces podemos llegar hasta el límite de la profundidad. Es hasta cuánto puede desglosarse el árbol, ¿ya? Acá no hemos puesto ninguna porque puede llegar hasta el final. También más no hemos puesto ninguna. Número de hojas,
Y nodos tampoco, le hemos puesto eso. Entonces, si se dan cuenta, son interparámetros. Acá no hay ni un parámetro. A esos son los interparámetros que tienen. Entonces, aquí, en esta estructura, nosotros vamos a ver todo lo que tiene el árbol, ¿no? ¿Listo? Bueno, ahora vamos a sacar ahí. Voy a eliminar. Y podemos dibujar con GraphViz. GraphViz me va a decir cómo es el árbol, ¿no? Para ver cómo están los árboles. Este es nuestro árbol. Acá está, primero agarrado, que se llama esta característica, edad, ¿no es cierto? Ha calculado el criterio Gini, o sea, acá está la ganancia de información. Después, estos son los valores que asigna cada clase para ver a dónde se va. Entonces, cuando la muestra está aquí nomás, lo va a asignar a la clase 1, ¿no? Si la muestra va por aquí, su decisión va a decir que es clase 0, si va por aquí va a ser clase 1. Si sigue desglosándose, o sea, si la muestra termina aquí, clase 0, si no continúa hasta llegar al punto final, ¿no? Que podría ser, dependiendo en qué hoja termina, se le va a asignar a una clase. Ese es el árbol de decisión. ¿No? Así de sencillo es un árbol de decisión, pero sin embargo es un algoritmo bien potente, porque resuelve varios problemas de manera sencilla. ¿Listo? Estos árboles de decisión son algoritmos muy antiguos, pero bien versátiles, que se usan sobre todo para problemas sencillos, incluso para problemas complejos se resuelven, pero tienen un problema. Tienen tendencia al sobreajuste. El gran problema de estos algoritmos es que tienen tendencia al sobreajuste. Y además, ¿qué se llama? Como tiene tendencia al sobreajuste, tiene alta varianza. Su varianza es grande. Ese es el problema que tiene este árbol de decisión. Para resolver ese problema, o sea, de la tendencia al sobreajuste y alta varianza, se han planteado lo que se conoce como conjuntos de máquinas de aprendizaje, y uno de los algoritmos se llama bosques aleatorios. Conceptualmente, un bosque aleatorio no es más que un conjunto de árboles. Es lo que voy a hacer. Voy a hacer varios árboles. Y esos árboles los voy a juntar. Y la forma como los voy a juntar es a partir de técnicas de fusión, que normalmente va a ser dependiendo del tipo de, ¿qué se llama? De máquina que haga, de asociación que haga. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se asocian las máquinas? Las máquinas también se asocian similar a cómo nosotros nos asociamos. Y hay generalmente dos maneras de asociarse, ¿no? O dos maneras de generar decisiones asociadas en grupo. Por ejemplo, ¿cómo se llama cuando se decide una decisión en función a la mayoría? ¿Decisión unánime? ¿Cómo? ¿Unánime? Decisión unánime, claro, pero los que conforman ese grupo, ¿qué les llaman? ¿En dónde generalmente se hacen decisiones por mayoría? Votaciones. ¿Cómo? ¿Votación? Votaciones, pero ¿cómo se llaman esas reuniones? Hombre. Sí, pero ¿cómo se llaman esas reuniones? La reunión es democracia, ¿no? La forma de decidir es democracia. Pero ¿cómo se llaman ese tipo de reuniones? Hombre. Asambleas, ¿no es cierto? Cuando hay asambleas, las decisiones son por voto por mayoría, ¿no es cierto? ¿Y por qué creen que es una asamblea por voto por mayoría? Porque si yo decido de manera unilateral, sería ¿qué se llama? Sería ser un dictador, ¿no es cierto? Estoy, ¿qué se llama? Mis ideas, estoy intentando sobreponer a las ideas de los demás. Es lo que estamos haciendo. En cambio, si hacemos por voto por mayoría, se decide de manera democrática y eso se hace normalmente en las asambleas. Eso puede ser, por ejemplo, en un barrio, ¿no? O en una, no sé, en una asociación, en un club, ¿no? Donde hay que poner una cuota y se vota por mayoría y se decide si se pone o no se pone la cuota. ¿Y cómo creen que se toman las decisiones, por ejemplo, para hacer una inversión en una empresa? ¿Por la capacidad? ¿Cómo? ¿Capacidad? Por la capacidad, también puede ser por probabilidad, pero en todo caso, o sea, la decisión no la toma solamente una persona, ¿no es cierto?
normalmente se busca enterarnos de distintos expertos, ¿no? Buscas información de un conjunto de expertos para que se pueda tomar una decisión, ¿ya? Entonces, ahí, en ese caso, las decisiones no son por mayoría, ¿no? Sino son pesando las opiniones de los demás, ¿ya? A eso se llama consorcio. Entonces, las máquinas se pueden asociar de dos maneras, ¿ya? Conjuntos de máquinas de aprendizaje pueden ser por asambleas o puede ser por consorcio. ¿Listo? Cuando es por asamblea, la decisión es voto por mayoría, ¿cierto? Voto por mayoría. Y cuando es por un consorcio, ¿qué se hace? La decisión es por expertos, ¿no? Expertos. Eso es, ¿ya? Entonces, un bosque aleatorio puede ser cualquiera de esos dos. Tú puedes asociar mediante asamblea o mediante expertos o consorcios. Más o menos así, ¿no? Si yo tengo mis datos, mi conjunto de datos, este es mi conjunto de datos, lo que voy a hacer es, a partir de ese punto, generar varios modelos. Agarro a un árbol, ¿no? Decision Tree 1. Con los mismos datos, hago otro árbol, Decision Tree 2. Y así, yo puedo armar varios árboles, ¿no? Decision Tree, vamos a ponerle M. Tengo M árboles. Pero yo tengo que tomar solo una decisión, ¿cierto? Entonces, una decisión sería sumar todos y la decisión acá va a ser por voto por mayoría. ¿Cómo sería, no? En una clase, vamos a ver que este dice tú eres de la clase 1, este tú eres clase 2, tú eres clase 1. Como todos están votando por la clase 1, la muestra es clase 1. ¿Ya? Entonces cuentas cuántos votan por la clase de la muestra y le asignan esa clase. ¿Ya? A eso se llama por asamblea. ¿Ya? En cambio, el otro, cuando es por expertos, se pone un peso a la salida, ¿ya? Se asigna un peso, que puede ser W. Si es que hay pesos, normalmente siempre hay vallas, ¿no? Cuando son vallas, W0, W1, W2, W. N. Y entonces aquí la salida se hace por softmax, ¿no? Hemos hecho la función softmax, ¿cierto? Por softmax de los datos. Entonces, al hacer softmax, ¿qué va a pasar? ¿Por qué usaba softmax? A ver, ¿qué me dice? ¿Cuándo usaba softmax? ¿Cuándo usaba la función softmax? ¿Cuándo se usaba la función softmax? Softmax. No sé qué uso. Nada. Estamos unidos. Ya está. ¿Por qué usamos softmax? Eso es lo que iba a pasar. Nada. Ahora tiene que hablar para Usábamos softmax para normalizar las salidas y asignar probabilidades a cada uno de ellos. Eso hace la softmax. La softmax lo único que hace es, ¿se acuerdan? De pasar los datos de pasar una exponencial y los sumaba toditos, ¿no? De modo que todos estaban entre 0 y 1 y cada uno tenía un nivel de probabilidad. Esa era una softmax. Entonces, se decide aquel que tiene más probabilidad. Es lo que va a pasar. Ya no haces un voto, sino decides aquel que tiene más probabilidad. A eso se llama decisión por softmax o por expertos, ¿no? Decisión por expertos. Esas dos formas yo tengo para decidir cuando hago un conjunto de máquinas. Entre los conjuntos de máquinas, el más básico está... ¿Cómo ve cuál es el que tiene más probabilidades? Porque tú tienes varias salidas acá, ¿no? Entonces a todas las salidas lo pasas por una función exponencial. Ese es el softmax.
exponencial de menos W transpuesta por X, ¿no? Entre el sumatorio del exponencial de menos W transpuesta por X. Es esto. Entonces, van a pasar todas tus salidas, o sea, en este caso las X van a ser las que están aquí, ¿no es cierto? Las que salen aquí van a ser las que se extendieron, porque extiendes y todo lo que está aquí. Entonces, van a pasar todas las muestras, todas las salidas, y a cada uno va a tener un nivel de probabilidad, porque es un vector, ¿no? ¿Por qué va a tener un nivel de probabilidad? Porque aquel que tiene, esta es la función exponencial, ¿no? Esta es nuestra función exponencial. Entonces, aquel que tiene, el que se llama, el que está en este puntito, su probabilidad va a estar aquí, ¿no es cierto? Y aquel que está en este punto, su probabilidad va a estar aquí. Entonces, en función de eso, le asigno un valor. ¿Listo? Y entonces, le voy asignando un valor a cada uno de ellos, y ese valor lo divide entre todos para que esté entre 0 y 1. Al estar entre 0 y 1, cada uno tiene un nivel de probabilidad. ¿Ya? Y el que tiene mayor probabilidad es el que yo voy a poner como salida de la máquina. ¿Ya? Ese es. ¿Listo? Esas dos salidas tenemos. ¿Alguna pregunta antes de continuar? Si está más arriba, profe, ¿tiene mejor probabilidad? Es porque estoy pasando por un función negativo, ¿no? Le puedo pasar por un positivo también. Entonces, dependiendo de cómo yo lo quiera hacer, ¿no? Así sería. Ya está. Entonces, el que está más, yo sé que tiene más probabilidad. El que está menos, tiene menos probabilidad. O sea, depende de cómo yo quiero trabajar, ¿no? Si yo lo pongo negativo, yo tengo que asumir el que está más para aquí es el que tiene mayor probabilidad, ¿no? Yo le asigno como yo quiero. El que está más para allá. El que está más para aquí tiene más probabilidad. Ah, para allá, ¿no? En cambio, en el verde, el que está más para aquí. Ah, claro. Esa es decisión de cada uno, ¿no? Listo, entonces. Ahora, ¿cómo armo estos árboles, no? De 1, de 2, de 3. Una forma es agarrar con todas las muestras y empezar a armar distintos árboles, ¿no? ¿Qué pasa si yo agarro todas las muestras y empiezo a armar los árboles? Lo que puede pasar es que no hay diversidad. Pues lo que yo quiero es diversidad, porque mira, por ejemplo, en una asamblea, si todos piensan igual, ¿qué creen que va a pasar? Que el voto va a estar sesgado, ¿no es cierto? Porque todos piensan igual. Claro. En un consorcio, si no están los expertos adecuados, igual, ¿no? La elección va a ser sesgada. Entonces, mientras más diverso sea mi conjunto, o sea, mientras tenga, pues, miembros del club, lo que sea, con distintos pensamientos, la decisión va a ser mejor, ¿no es cierto? Igual en un consorcio, ¿no? Mientras tenga expertos de distintas líneas, la decisión va a ser mejor. Entonces, el objetivo debe ser armar máquinas que tengan la mayor diversidad posible. ¿Cómo yo puedo armar máquinas que tengan la mayor diversidad posible? Si paso todas las muestras por aquí, lo más probable es que no consiga eso. Entonces, ¿qué se hace? Se muestrea, ¿ya? Yo voy a agarrar de todo el conjunto de datos un subconjunto de datos y con ese subconjunto de datos entreno el árbol. Luego agarro otro subconjunto de datos y así voy a hacer. Eso se llama muestreo. Y en muestreo hay varios tipos de muestreo, ¿no? A ver, ¿quién me dice qué tipos de muestreo hay? Es estadística. Muestra. Díganos un tipo, pero... Un tipo de muestreo. Para entrar en la categoría. Muestreo por desplazamiento, por ejemplo. Ah, sí. Me perdí más. Me ha perdido más, profe. ¿Ya perdieron? Me perdí más. Muestreo con importancia. Eso iba a decir. Sí, por relevancia. No escucho. Más fuerte. Más fuerte. ChatGPT, chat. A ver, ¿qué tipo de muestreo? Vamos, te dije nada. Pero si es que el tema de número de instancia. ¿De qué hay? Arrebo. Al reu. Y miras qué campito pues. Más cara es mismo. Arrebo de lanza, güey. No, vete que está por los Estados Unidos. Estoy triste. Podrías por el reservorio. Ahí no. Sí, sí, no. Ahí se ve. Hay uno por el reservorio y un reu, creo. Ahí. Ese ¿no? Si no, vete al parque normal. Creo que te queda más cerca. Así sí, aquí ves. Chao. Vas a quedar con señoras. Oye, pero... En general, hay varias técnicas de muestreo, ¿no? Se la mandó. Entonces, la técnica de muestreo que yo utilice
me va a ayudar a conseguir mayor o menor diversidad. Entonces, yo tengo que buscar la mayor diversidad posible de estas máquinas. ¿Listo? Y de ahí sale estos dos conceptos que hemos visto, que voy a disminuir la varianza y voy a mejorar la precisión, ¿no? Acá vamos a mejorar. Profe, ¿Están viendo el fútbol? no, es que lo busco en TikTok y estaba con el audífono repitiendo. Profe, no entendí. ¿Qué no entendí? Es que no se me echó muy bien. O sea, hay varias técnicas de muestreo. Muestrear es, de todo el conjunto de datos, sacar un subconjunto. Ese subconjunto lo puedes sacar de distintas maneras. Uno, por ejemplo, es probabilístico, ¿no? Entonces, así no es más sencillo, ¿no? El que todos tienen la misma probabilidad de salir. ¿Ya? Es un muestreo simple. Entonces tú agarras y cualquiera puede salir. ¿Ya? Como si tengo 100 muestras, yo voy a armar subconjuntos, no sé, de 50. Entonces de los 100 muestreo 50. Armo el árbol. De otro, 50. Armo el árbol. Y así árbol con 50-50. ¿Ya? Obviamente, si, como todos tienen la misma probabilidad, en algún momento una muestra saldrá, pues, ¿no? Y algunas saldrán más de una vez, aquí no. Es lo que va a pasar. ¿Ya? Luego está muestreo con reemplazamiento, se llama. Que lo que buscas es que no solamente una muestra esté una sola vez, sino una muestra puede estar más veces en el conjunto. Digo, 50 muestras, pero de repente la muestra 30 aparece más, se repite 3 veces, ¿no? La 3 veces la 30. Ya, eso es por reemplazamiento. Muestreo probabilístico. Asignas probabilidad a aquellas muestras que de repente tienen más importancia, ¿no? Ya, asignas más probabilidad. Y así, hay varias técnicas de muestreo. Lo que tienes que buscar es que sean las más diversas posibles. ¿Ya? La primera, ¿cómo se llama? Simple. Muestreo simple. Muestreo simple. Sí. Entonces, yo lo que voy a hacer es ver, ¿no es cierto?, cuántas máquinas necesito. Entonces, el número de máquinas. Y acá vamos a poner el error. Obviamente, si tengo una máquina, va a ser el error base, ¿no? El error original que tenía la máquina, o uno solo, ¿no? Y además, de repente va a ser más, porque estoy entrenando con menos muestras, ¿no? Y así, a medida que voy colocando más máquinas, esto va a ir reduciendo. Va a ir reduciendo, y en algún momento, pues, que se hace así, ¿no? Eso es lo que va a pasar. A medida que aumento más máquinas, yo voy a reducir el error, ¿ya? Pero si vuelvo a repetir, ¿qué creen que pase? Este muestreo era con unas muestras. Si vuelvo a repetir, no van a ser las mismas muestras aquí, ¿no es cierto? De repente salen malas. Entonces, mi modelo de repente va a ser más arriba todavía y decirle así, ¿no? Y si vuelvo a repetir, igual, ¿no? De repente sale mejor, sale así, ¿no? A esto se llama varianza, ¿no es cierto? En cuanto varía a medida que yo repito más veces, se llama varianza. Esto es la varianza. Esta es la varianza. ¿No es cierto? ¿Qué habíamos dicho? Que los problemas que tenía el árbol de decisión era susceptible al sobreajuste y además tenía alta varianza. Si hago un conjunto de máquinas de aprendizaje, lo que voy a es reducir el sobreajuste y además voy a reducir la varianza. A medida que yo pongo más clasificadores base, se llaman eso, o máquinas base, la varianza se va a reducir. ¿Ya? Cuando tengo muy poquitas, mi varianza es ancha. Pues. Con uno solo es la varianza amplia, ¿no? Entonces la idea es reducir esa varianza. ¿Ya? Eso hacen los árboles de decisión. Perdón, los bosques aleatorios. Reducen la varianza. Y lo único que hacen es combinar varios árboles de decisión. Por eso se llama bosque aleatorio. De manera aleatoria, estoy generando varias máquinas y estoy haciendo mi bosque. Ese mismo principio de bosques aleatorios yo lo puedo usar con cualquier máquina en realidad. En vez de poner un árbol aquí puedo poner cualquier otra máquina. Y hago la fusión y tengo mi conjunto de máquinas de aprendizaje. Por ejemplo, no sé si alguna vez ustedes han tenido ¿qué se llama? La curiosidad de leer las notas del Deep Six que empezaron a
sacarlos por todo lado cuando salió esta IA de los chinos, ¿no? DeepSeek es la IA de los chinos, se supone que es libre, está todos los códigos disponibles, además se entrena con menos recursos. Entonces empezaron a publicar el algoritmo y una de las cosas que tiene ese algoritmo era que era una mezcla de expertos. O sea, hacía esto. O sea, mezclaba expertos, ¿no? Entrenaba varios conjuntos y los mezclaba, hacía mezcla de expertos. Es lo que hacía. Obviamente que las máquinas bases eran LLMs, ¿no? Máquinas LLM. Las LLM son máquinas generativas. Más adelante vamos a ver distintos tipos de máquinas que hay para eso. ¿Listo? Pero más o menos para ver que estos conceptos son base del machine learning que se siguen utilizando o se utilizan en realidad en máquinas más complejas. ¿Ya? Eso es entonces un bosque aleatorio. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, Dime. usted mencionó algo de exceso, eso también tiene que ver con la capacidad de los tipos de muestreo, ¿no? Sí, exactamente. Si no muestras bien, o sea, tú puedes sesgar tus datos, ¿no? O sea, no tendría sentido hacer un muestreo repetitivo para todos igual, ¿no? ¿Por qué? Porque tu varianza nunca va a reducir, ¿no? Tu varianza siempre va a ser grande. Sí, a medida que aumentas expertos, reduce la varianza. Mientras más expertos tú tengas, vas a tener más pequeña varianza, ¿no es cierto? Pero también puedes sobreajustar. Entonces hay que tener cuidado hasta dónde colocarlo. Si yo, acá estamos solamente graficando la curva de entrenamiento, ¿no? Si grafico la curva de validación, de repente, pues en algún momento, y de hecho eso va a pasar, ¿no? En algún momento, de repente, vamos a tener que repunta, ¿no? Cuando hay que acá repunta, y para aquí. Es otra vez, es validación. O sea, sí tengo siempre que mirar la curva de validación para no continuar. El número de expertos o de máquinas me va a decir la curva de validación. En realidad, si se da cuenta, todo se repite. Todo es lo mismo. Lo único que está cambiando es la forma del modelo, ¿no? Datos, función de coste, optimizador, y en la optimización tengo que hacer que la máquina no se le ajuste. Para que no se le ajuste, ¿qué tengo que cuidar? Los hiperparámetros, ¿no? En los hiperparámetros me tengo que tener cuidado de que no se le ajuste la máquina. Para que no se le ajuste, hago la curva de validación, ¿no es cierto? O si no, hago validación cruzada. Al hacer validación cruzada también estoy de alguna manera minimizando el sobreajuste, ¿no? Y es lo que tengo que hacer siempre. Y después recién entreno la máquina con los hiperparámetros adecuados, hago el test, o mejor dicho, paso los tests para medir las prestaciones de la máquina, ¿no? Y es lo que hay que hacer siempre, se va a hacer lo mismo. Acá es lo mismo. ¿Listo? Vamos a ver, todo lo que les he comentado está en el texto, para que ustedes lo puedan leer con más detalle. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? A ver, esta base de datos falta. Profe, ¿cómo los hago expertos para usar ese método? O sea, un experto es una máquina cualquiera. Solamente, ¿por qué le llamamos experto? Porque voy a usar que se llama softmax para empezar, para fusionarlos. Experto es una máquina cualquiera. En este caso, un árbol de decisión. Ah, ya. Y el que sea más experto es el que va, ¿no? Como tú no vas a ser quien es más experto, agarras las decisiones de todos y lo pasas por el softmax. Quien te va a dar la probabilidad de salida es el softmax. Ah, el que tenga más probabilidad es El que tiene más probabilidad se supone que pesa más en la decisión. Claro. Es lo que está haciendo. O sea, de acá, al pasar esto, cada uno va a tener una cierta probabilidad, ¿no es cierto? Sí. Entonces, pero la salida va a ser la función de todos, ¿no es cierto? Solo que alguien le va a dar más importancia y otro menos importancia. Ah, ya. Gracias, profesor.
base de datos bank. No sé. ¿Qué pasó? ¿Se me siempre? ¿Qué se van de la mano ustedes? No sé, es que no es tan fácil. ¿Por qué? Porque aquí me voy a hacer no quiero. La verdad, no. Ya te sientes incómodo. Yo no sé, lo voy a innovar por ahí, yo pensaba hasta que se lo comía. ¿Qué significa Soch? Soch no sé. No sé, ¿cómo? encontró Soch es no sé, encontré. el documento de dirección, el documento de directorio. ¿Qué Soch qué significa? Switch. No me acuerdo. Porque Soch as significa como Soch as by the day. Alguien me va a influencia. Cualquiera nación que pase por eso. ¿Qué no? ¿Qué? ¿Qué? Es que los expertos, esto es una máquina cualquiera, solo que pasa por este modelo softmax. Este modelo crea su exponencial y de acuerdo a eso, pues, si tiene mayor probabilidad le voy a dar más énfasis, si tiene menor, pues no. Si es que tiene que. Mayor probabilidad. Y también es un miedo de que mi mamá no me deje y al final me quede sola. Ya no vas a enseñar eso, haces tu propia protesta. No, haces tu propia protesta, te quedas en tu casa. Haces tu propia huelga. Entonces, ¿por qué creo? Por eso es que yo, cuando llegue al gimnasio, lo comparto. Porque tanto como mi hermano como me acostumbro a ir de a dos, por lo que sea, prefiero no depender de nadie. Cuando me siento triste, no sé qué voy a hacer. No depende, o sea, es como cuando Depende de le doy el poder a lo que le pasa a otra persona. Le dicen eso todo. Esa se va a correr. se corre, muerde la oreja. Para que nunca más vuelva a morder. Para que nunca más vuelva a morder orejas. ¿Qué? Te he dicho, no mordiendo orejas, le dices, ¿no? Dale. Le voy a subir estas sedas. ¿Cuándo acabas con esto? Este mes, cada 3 meses. Acabas con tu episodio. Mañana. Mira, acabas con. Claro que no. Es un individuo que ¿Cómo que fue? Levantó mano. voy a ver primero dónde se va a ir, cómo se va a estabilizar él. Yo tengo que seguir quedando. Y mi mamá va a decir, sí, te parece con esto. Vamos, esos. Vamos, de la mano. Que yo creo que va a ser por eso, no va a ser bien, porque Listo, ya está la base de datos en el aula habitual, banking. Con esa base de datos vamos a hacer Al Strong.
que se llama nuestro árbol de decisión, ¿no? Nuestro random forest, ¿no? ¿Te conviene? ¿No? Estás cerca. No depende. Entonces no come tu cosa. Llamamos igual Trainless State, Random Forest Classifier, porque también hay para regresión. Y ¿qué se llama? Las métricas que necesitamos. Voy a sincronizar mejor para que, porque esa va a ser más o menos el ejercicio de aquí generado. Sincronizar. El arranque intensivo de toda la oreja. De verdad, es pagar lo mismo. No me importa, la arrancada la oreja. Sí, pero es... ¿Te tiro una costilla? ¿Se contrasta? Sí, saca las dos orejas. ¿Listo? Ahora vamos a cargar más DF. Le voy a llamar gracias. Yo soy la vez con la policía y me he hecho una denuncia. Listo. Entonces, la forma como he cargado es X sincronizado con el Linear Drive. Como es un CSV, los CSVs recuerden que tienen dos formas de delimitar entre columna y columna, ¿no? Algunos están con punto y coma, otros con coma. En este caso está con coma, entonces siempre hay que poner ese delimitador para que se le arme el data frame. Entonces ya tengo armado mi data frame. Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, ¿no? Codificar, tal como hemos codificado, porque todos son textos. ¿Se dan cuenta? Algunos tienen código, números, pero la mayoría son textos, ¿no? Entonces vamos a codificar. Pasamos para codificar. Ya están codificados. Y lo otro es separar los datos, ¿no? ¿Quiénes van a ser, qué se llama, entradas y quiénes van a salidas? La salida, ya hemos visto que es la columna Y, acá está. Y las entradas serán todos los demás menos la columna Y, ¿no? Particionamos en entrenamiento y test. Y acá le decimos, ¿no? En este caso todavía no estoy validando nada, solamente con el fin de ver cómo funciona el árbol de decisión. Le voy a poner el Random Forest Classifier, le digo que tiene 500 estimadores, o 500, nada más 500 máquinas bases. Entrenamos, hacemos la predicción y vemos el accuracy. Y eso lo voy a hacer bastante rápido. Yo voy a morder la oreja ahí. Mary me dijo algo parecido. De Alexandra. Cuando estábamos en la de Giorgio. ¿Quién me dijo? Es que me estaba molestando con la
Y él dijo, no, yo no quiero con me dijo, yo no quiero con tu hermano, porque yo te considero un amigo y no te hagas cosa. Y yo prefiero, se pone cariñoso, que yo prefiero no perder una amistad que no sé qué hacer. Sí, al ojo. No sé por qué no me lo dijo. Al ojo, pues. ¿Cómo está? No, es me lo he dicho sobre. ¿Sobre? Sí, yo estaba justo, le dije, me dijo, déjalo, y yo, ya, porque justamente quería averiguar ese temita. Y le digo, ya, una cosa. No, Ya está, ya le entiendo. Sí, le dije, 0.90. Si vuelvo a entrenar, ¿qué creen que pasa? Como es aleatorio, no va a sacar 0.90. Eso me dijo mi padre, no, que eres amigo, no te quiero ver conectar, yo valoro más una amistad que un amor, yo, ay, sí, sí, papito. Ni yo soy. ¿Con Alexander? ¿Qué mira? Pero si volvemos a entrenar, deberíamos tener otros valores. Entonces, así se entrena un árbol de clasificación. Obviamente nosotros sabemos que debemos hacer validación cruzada, ¿no? Entonces, le podemos frenarlo, ¿no? Vamos a poner acá, entrenar, validar los hiperparámetros. 400. Del árbol de bosques aleatorios, utilizando validación cruzada. Mostrar como resultado ¿Cuánto pagaste? 500, ¿no? la curva de evolución del número de clasificadores base con el error de entrenamiento. Listo. Estoy poniendo ese tron. Estoy pidiendo que me diga validar los hiperparámetros del algoritmo de bosques aleatorios utilizando validación cruzada y que me muestre como resultado la curva de evolución del número de clasificadores base con el error de entrenamiento junto a la curva de validación para ver en qué momento está diciendo este es el número de clasificadores base. ¿Ya? Eso sí tienes. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar con esto. Vamos a verlo. Lanzo el tronco. Y puede ser aceptar y ejecutar. Está haciendo una validación cruzada. ¿Qué va a hacer? A ver, vamos a ver. Está llamando a cross validation. Le está diciendo que va a ser el rango de número de estimadores. Ya, aquí está. Ya solamente va a validar el número de estimadores. Está bien. Porque también yo podría validar la profundidad de cada árbol. En este caso solamente del conjunto, el número de máquinas va a dibujar. Pero podríamos, por cada máquina, podríamos validar el número o la profundidad del árbol que tiene, ¿no? Ya, para fines académicos, vamos a ejecutar esto, ¿ya? Tal como está aquí. Bueno, esto va a tomar su tiempo entrenando y luego cuando termine veremos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Listo. Mientras vaya... ¿Y la profundidad? ¿Qué
La probabilidad del árbol es de cada uno, ¿no? Cada maquinita, cada árbol, ¿Qué es la cantidad? la cantidad de nodos que tiene, ¿no? De capas de nodos. De nodos. Como no son capas, sino es como se va dividiendo el árbol, son nodos, no son capas. Capa es cuando pasan todos los datos, ¿no? En este caso no, una característica va pasando uno a uno. Mientras va entrenando, en el aula virtual he puesto un nuevo tema que se llama métricas de evaluación y clasificación. Al igual que hemos hecho en regresión, métricas de evaluación y regresión, vamos a ver métricas en clasificación, ¿ya? ¿Con qué permiso? Listo. Miren, a diferencia de un regresor, que la salida es continua, o sea, es un valor real, entonces yo puedo encontrar una diferencia, ¿no? Una resta, puedo encontrar un residuo. Un valor tal menos el otro valor, lo que me queda de ese residuo, puedo asumir lo que es un error, ¿cierto? En cambio, en clasificación no puedo hacer eso, porque las salidas van a ser discretas. Al ser discretas no puede restar 0 menos 1, ¿no? O 1 menos 1, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que hacemos es contar diferencias. Por ejemplo, el error, ¿a qué se le da igual? Contar en cuántos no sale como debe ser, ¿no? Porque esta es la etiqueta de la máquina y esta es la salida de la máquina. Si la etiqueta es distinta a la salida de la máquina, sería un error, ¿no es cierto? Y un acierto sería cuando son iguales. Pues una forma de contar el error sería esto, ¿no? Voy a contar en cuántos son distintos, en cuántos me equivoco y los promedio. Y eso sería el error. En cuántos en promedio nos hemos equivocado. Pues si hago ese promedio, eso va a ir siempre de 0 a 1, ¿no? Y si me multiplico por ciento, sería de 0 a 100%, ¿no es cierto? Es lo que hace el error. Normalmente el error se mide así, ¿no? Esta funcioncita se llama función indicadora, donde nos dice que si se cumple el argumento, pone 1. Si no se cumple el argumento, te pone 0, ¿no? Pues quiere decir, la función indicadora de aquí, su argumento es esto, ¿no? Si se cumple que la salida de la máquina es distinto a la etiqueta, pone un 1. Si son iguales, pone un 0. Entonces no cuentan los ceros, solamente los 1. Sumatoria de todos los 1 entre el total de muestras. Eso me va a salir el acierto. Si yo tengo un problema de clasificación binaria, o sea, de dos clases, entonces yo podría hacer esto de aquí, esta matriz, donde yo voy a poner aquí cuáles son los valores reales. Vamos a ver que son dos clases, por ejemplo. Acá sería menos 1, voy a poner clase menos 1, y acá la clase más 1, ¿ya? Esos son los valores reales, o sea, las etiquetas. Aquí están yendo las YDLs, ¿no? Y en el otro lado voy a poner los valores que me bota la máquina, o sea, los f de x de l, ¿no? O y gorrito de l. Acá vamos a poner el y gorrito de l, que recuerden es f de x de l, ¿no? O sea, lo que sale de la máquina. Igual, ¿no? Acá podría ser menos 1 o podría ser más 1. Si digo que mi y de l pertenece a menos 1,1, ¿no? Si yo tengo esas dos clases, entonces podríamos decir que los agrupo así, ¿ya? Y esa va a ser mi matriz que estoy armando. Entonces voy a contar. A ver, ¿qué he hecho mal? A ver. 3 menos 1, pero le pone 1. Con conciencia. Sí, acá debe ser más menos.
No, 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 ¿cómo no, así? más 1 y acá Tiene azúcar, menos ¿no? 1. ¿Ya? Así es. Más 1 y menos 1, más 1 y menos 1. De modo que aquí voy a contar aquellos que cuando el valor real es positivo, la máquina los asigna como positivo. ¿Ya? O sea, el valor real de la etiqueta era más 1 y la salida de mi máquina dice que es más 1. O sea, quiere decir que no se equivoca. O sea, todos los positivos acá van a ir. Se llaman verdaderos positivos. ¿Ya? Voy a contar cuántos hay aquí. Luego tenemos aquí, ¿no? Cuando la máquina dice que, perdón, el valor real es menos 1 y la máquina dice que es menos 1. Entonces aquí van a estar esos de aquí. Todos son verdaderos negativos. Voy a contar aquellos que se aciertan en la etiqueta negativa y aquellos que aciertan la etiqueta positiva, ¿no es cierto? Acá los ponemos. Entonces, ¿qué quieres? Una buena máquina, ¿qué tiene que hacer? Tener la mayor cantidad de positivos y la mayor cantidad de negativos, ¿no es cierto? En el mejor de los casos, si acá hay 10 positivos, si los 10 los acierta, está bien, ¿no es cierto? Si acá hay 10 negativos, si los 10 los acierta, está bien. Es una máquina buena, ¿no? ¿Y qué pasaría aquí? Que ya no había nada. Aquí están los errores. ¿Ya? ¿Por qué me está diciendo, no? Que cuando la máquina es más 1, lo le da menos 1. Falsos negativos. ¿Ya? Cuando la máquina es positiva, pero la salida real es positiva, pero la máquina asigna menos 1. O sea, le está diciendo negativo a alguien que es positivo, ¿no? Entonces es un falso negativo. ¿Ya? Cuando la salida real es menos 1, pero la máquina le asigna un más 1, es un falso positivo, ¿no? Porque su valor real es menos 1, pero le está poniendo que es positivo. Entonces, esas son las formas que puede tener una máquina, en este caso binaria. A esto se lo conoce como matriz de confusión. Cuando yo voy a contar cuántos son de una clase, pero que se asignan en la otra clase. Esas son las confusiones, ¿no? ¿Y cuántos son de la clase, pero se asignan a la misma clase? Esas son los aciertos. Aquí en la diagonal van a estar las decisiones bien realizadas. Y fuera de la diagonal, o sea, en las partes que se llama baja de la matriz, en la parte alta de la matriz, van a estar los errores, ¿no? Es lo que vamos a tener. A eso se conoce como matriz de confusión. ¿Listo? Continuamos entonces. Pero, ¿cómo sería el caso? Se me fue el de falso positivo. ¿Qué diga yo? Falso positivo. El falso negativo. Falso negativo es cuando la salida real de la máquina, acá está, la salida real de la máquina es más 1, pero el valor de la máquina, o sea, la estimación le sale menos 1. O sea, el real es positivo, pero mi máquina entrenada le dice que es menos 1. Es un falso negativo, no es un negativo real, ¿no? Ese es un falso negativo. Y el falso positivo es al revés, ¿no? Cuando la salida es menos 1, pero la máquina le asigna positivo. Es un falso positivo. O sea, no debería ser positivo, sino negativo. ¿Y cuando son otras clases? Se extiende nomás. Pones nomás más y ya extiendes, ¿no? Ahí ya no va a haber falsos positivos y falsos negativos, sino va a haber confusiones. Cuando son de múltiples clases, ya no vas a tener falso positivo y falso negativo, ¿no? Porque ya no es binario, sino vas a tener confusiones. Aciertos y confusiones. ¿Listo? Y cuando tengo dos clases, profe, digamos, bueno y malo, Sí. ¿cómo sé cuál es falso positivo y falso negativo? Tú le pones, ¿no? Ah, claro. Yo le digo, tú es bueno, tú es malo. ¿Listo? A ver. Sí. ¿Listo? Ah, se ha parado, ¿por qué? No, es eso que estamos haciendo. Acá se ha parado, ¿qué es allá? Ah, no está definido PLT nada más. Entonces voy a cortar estos de aquí para ver el resultado. Falso positivo, falso negativo. Así tengo los que estaba poniendo más uno. Claro, ahí era fácil porque el positivo era más uno y el negativo era menos uno. Pero ¿qué tal si yo digo que esto es 1 y 0, o bueno y malo? Esto es bueno.
Listo. Este es, por ejemplo, lo que me ha votado, ¿no? Sí, pero igual puedes poner. Aquí está el Esa es training error y acá está el error de validación, ¿no? Y se nota que has repuntado más o menos aquí, ¿no? En este puntito también. En este puntito ya se nota que ha subido, ¿no? Ha empezado a reducir el error. Desde aquí más o menos. Eso quiere decir que más o menos entre 125 y 150 es el número de estimadores. Vamos a ver los parámetros ya. A ver. Código se llama RFC. RFC punto búsqueda estimado parámetros del estimador. No guardamos la noticia. Despacio. Mientras va ejecutando esto, vamos viendo aquí. Entonces, para comprender mejor esta métrica, vamos a hacerlo con un ejemplo, ¿ya? Entonces, este ejemplo es un caso sintético. No tiene esto. Ahí lo vamos a dejar esto. Ahí está entonces el lado de decisión. Lo único que hay que sacar es esto de aquí. Lo voy a borrar igual para que cuando ejecute el nuevo error. Entonces, este ejemplo lo único que hace es generar datos de manera sintética de un problema de clasificación binario. Y lo que va a hacer es resolver ese problema de clasificación binario utilizando un algoritmo que se llama análisis discriminante cuadrático. Es un algoritmo que lo único que hace es resolver el problema de clasificación. Solamente para temas gráficos vamos a hacer esto. Entonces, este es el modelo entrenado en el que nos faltaba hablar de la palabra. Listo. Entonces, este es el modelo entrenado, donde lo que me está colocando es una frontera entre dos clases, ¿no? Esta es una clase y esta es la otra clase. Entonces, lo que se hace es pasar los datos de test. Entonces, acá también nos estamos generando un conjunto de datos de test. Pero, ¿qué voy a hacer? Para poder calcular las prestaciones del modelo, voy a calcular las métricas que hemos visto. Falsos positivos, no, primero verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos, ¿no es cierto? Aquí está, ¿quiénes son los verdaderos positivos? Son aquellos que cuando la clase es 1, la predicción es 1, ¿no es cierto? Lo digo, ¿no? Si Y es igual a la predicción y son 1, entonces cuento. Si no, no cuento. Ya estoy contando cuántos son verdaderos positivos. Verdaderos negativos. Estamos en este caso en la clase 0, ¿no? Si la clase Y es igual a la predecida y son 0, son verdaderos negativos. ¿Ya? Los falsos positivos. Los falsos positivos es cuando la clase es 1, pero le asignamos un 0, ¿no es cierto? Entonces acá, cuando le asignamos un 0, estamos contando. Y los falsos negativos es cuando la clase es 0, pero le asigno un 1. Estamos colocando aquí. Entonces vamos a contar eso, ¿no? ¿Cuántos hay de cada uno de estos? ¿Ya? Entonces, esos valores los vamos a colocar acá en true positive, true negative, false positive, false negative. Y a cada uno de esos le voy a hacer su histograma para ver cómo se comporta. ¿Listo? Y acá está. Este es el histograma. Miren lo interesante que es esto. Aquí están los verdaderos positivos y aquí están
los verdaderos negativos. Y aquí están las confusiones, miren. O sea, se supone que todo esto de aquí es así, ¿no? Todo esto es así. Este es una de las gaussianas y este es el otro, ¿no? Y este es el otro. ¿Ya? Y aquí está la frontera de decisión. Justo ahí está. Todos estos de aquí son falsos positivos. Y todos los que están aquí son falsos negativos. Falsos positivos y falsos negativos. Por ejemplo, un falso positivo, ¿cómo vendría a ser? ¿Qué pasa si yo tengo la alarma de mi carro? Cuando tengo la alarma del carro, cuando pasa una persona, lo toca, suena, ¿no es cierto? Eso vendría a ser un falso positivo. Falso que está sonando, ¿no es cierto? Que también nosotros conocemos como falsa alarma, ¿no? Es una falsa alarma. Suena cuando no debería sonar. Eso se llama falso positivo. Y el de acá es falso negativo, que es al revés. No suena cuando debería sonar, ¿no? Ha ido, le han robado la llanta y no suena, ¿no es cierto? Están aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo cuando tengo que calibrar la alarma del carro? Tengo que calibrar de modo que cuando alguien pasa, no suene, ¿no es cierto? Pero también tengo que buscar que cuando alguien le haga cierto daño, suene la alarma. Tengo un compromiso ahí, ¿no? Aquí, entre el falso positivo y el falso negativo. Que se llama entre la probabilidad de falsa alarma y la probabilidad de error, si se acuerdan, ¿no? Hay un compromiso ahí en esa probabilidad de falsa alarma y probabilidad de error. Y estamos validando una vez más que ese compromiso que había entre sesgo y varianza, aquí también se repite. O sea, yo no puedo tener una decisión 100% de acierto, porque siempre hay un error inherente al modelo que no puedo corregir. ¿Ya? Entonces, para eso hago la matriz de confusión, para saber cómo mejoro esto. Puedo mejorar, sí, ¿no? Pero ¿a costa de qué? ¿Qué voy a sacrificar? ¿El error o la falsa alarma? Alguien tengo que sacrificar, ¿no es cierto? Para mejorar. ¿Ya? Continuamos en la siguiente sesión.